¿Qué onda? Mira, bueno, haz de cuenta que tú tienes tu, tu circuito, ¿no? Este símbolo, o sea, sí, tiene en medio con la onda senoidal. Simplemente que lo que te está diciendo es que es una fuente como en CD. Ves que era una batería o una fuente en general. Pero ahora, cuando le agregas eso, es que es senoidal. Y este es la de arriba o positivo es la línea, pero bueno, igual simplemente te está diciendo que es la onda senoidal. Entonces que la onda senoidal pasa, esta onda sinusoidal, eh, pasa en un cierto tiempo hasta 90 grados, hasta aquí pi, y termina la onda en 2 pi. Entonces en una parte es positiva y en otra parte es negativa, ¿sí? Bueno, o sea, para no meterme en tantos tecnicismos, aquí lo único que haces es, si te fijas, normalmente esto se resuelve con lo de RLC. Pero acá en CA hay una forma, de hecho es más fácil porque tú, en vez de trabajar con el tiempo, ya ves que es de que se carga el capacitor durante un cierto tiempo y estar sacando o en qué tanto tiempo se descarga y que actúa como el capacitor como cortocircuito cuando ha transcurrido suficiente tiempo y la bobina como, bueno, más bien circuito abierto del capacitor y cortocircuito la bobina. Pero en este caso, eh, tú no trabajas con el tiempo. Es como lo de RLC y lo de CD, corriente directa. Pero acá en CA es más fácil trabajar, pero con la frecuencia. La frecuencia en corriente alterna. Eh, es más fácil porque, o sea, hay una forma en donde tú puedes trabajar, digo que cambiar del dominio del tiempo, que es donde usas estos valores de henrios, eh, faradios y ohms, a cambiarlo a la frecuencia. Y lo que te permite cambiarlo a la frecuencia es que ya no lo trabajarías con ecuaciones diferenciales. Simplemente se llaman ahora fasores. Haz de cuenta que los fasores ahí ya no son cantidades escalares, sino que ya son vectores. Y haz de cuenta que por ejemplo este es fasor, perdón, fasor voltaje, sortaje, y luego es fasor corriente, y la resistencia se lo voy a poner acá aparte. Acá se llama impedancia. Impedancia. Y todo tiene el mismo valor. Voltaje pues en voltios. Corriente en amperios. Impedancia en ohmios. Y tú vas a decir, pues es lo mismo, ¿no? Pero si te digas, tienen... Se llama... testado. Digo, no me acuerdo cómo se llamaba. El... El acerco acento circunscrito, no me acuerdo. Pero eso significa que son vectores. Entonces van a tener, pues lógicamente, la magnitud, como si fuera una batería, por ejemplo, de 5 voltios. Pero aparte de la magnitud van a tener un ángulo, un cierto ángulo. Y dirección, obviamente, ¿no? Pero en donde se representa no es en el plano cartesiano normal o de los números reales, sino en los imaginarios. O sea, imaginario y real. ¿Sí? Y ahí es donde entran los números complejos. Entonces, bueno, voy a obviar eso y si ocupas que te lo explique, pues te lo puedo explicar aparte. Entonces, haz de cuenta que cuando tú conviertes ¿cómo se llama? El dominio de, del tiempo, lo pasas al dominio de la frecuencia. Lo que haces es que ahora tus inductores, tanto inductores como capacitores, al plano de la frecuencia, se hacen impedancias o los puedes representar con ohms, pues.
así bien fácil. Cuando los pasas al plano al dominio de la frecuencia, estos actúan como resistencias o impedancias, que así se llaman los fasores. Son ahora impedancias. Y si te fijas está bien fácil porque sería como tú sabes hacer circuitos en CD. Ahora esta sería una resistencia, que en este caso se llama impedancia. Impedancia 1, impedancia 2 y ya nada más es un... Aquí simplemente si te fijas bien fácil. Bueno, yo lo voy a hacer por mallas. Malla y 1, fasor corriente, perdón. 1 y fasor corriente 2. Aquí también lo puedes hacer por nodos, nada más hay un nodo y nada más tendrás una ecuación, pero en este caso pues se me acomoda más hacerlo así en mallas, ¿no? Entonces lo voy a alejar un poquito. Y te das cuenta que... previo a eso. Siempre cuando te dan tus fuentes, la fuente es lo que más datos te va a dar. Chécate y fíjate bien lo del valor de la fuente. En este caso aquí siempre es donde más datos vas a sacar. Normalmente pues cuando vienen así, cuando no te los dan, cuando veas que te dan un inductor o un capacitor pues que diga J y un número de ohms, es que eso ya está convertido a fasor. Pero si no te lo da, si te lo da en henrios o el capacitor te lo da en faradios, sí, fija que no, está digo que en el dominio del tiempo. Entonces eso tú lo tienes que convertir a un fasor. ¿Y cómo lo conviertes? Agarras todos los datos que necesitas, te los va a dar o ya sea el problema o simplemente aquí el dibujo o el valor numérico que tenga la fuente. En este caso dice 100 coseno de 5t w. Aquí puedes sacar tres datos muy importantes. Primero, la magnitud. Recuerda que hay tres formas de representar los números complejos. Es trigonométrico, exponencial, rectangular. Bueno, son cuatro formas. Y polar. A mí la verdad y por practicidad yo siempre uso estos dos. Pero normalmente los problemas te los dan en forma trigonométrica. Trigonométrica es que va a haber una magnitud, la función trigonométrica, el 5t, y suele venir más un cierto ángulo. Pero te lo voy a así agarrar como yo lo suelo hacer. Haz de cuenta que tú agarres este valor, ¿no? 100 coseno de 5t voltios. Ajá. De aquí, este número que viene aquí es la magnitud. Lo voy a representar de forma polar. Voy a ver la forma de operaciones o algunas lo voy a hacer a mano y otras en calculadora, pero haz de cuenta que en los números polares es la magnitud, se pone así, esto como de un ángulo, y dentro de este como corchete, o bueno, más bien, sí, el triangulito pues, al lado se pone un cierto ángulo, lo voy a poner teta, este ángulo, y volts, en este caso volts. Si fuera corriente sería magnitud, ángulo, ampere, ¿no? Entonces haz de cuenta que aquí te dice coseno de 5t y no viene ningún ángulo. Por lo tanto, por sentido común, tú supones que es más 0 grados. ¿Sí? Te estás obviando eso. Si no te dice nada, es que es 0 grados. 0, 0, pues sí, 0 grados. Entonces yo le pongo 100 ángulo de 0 volts. Eso ya estás convirtiendo tu fuente, que tiene este valor. Y tú vas a decir, entonces, pues ¿de qué me sirve que me diga coseno de y el argumento tenga 5t? Entonces, ya nada más borré una cosilla. Lo que tenga el argumento de la función trigonométrica, haz de cuenta que se llama omega. En este caso, tú nada más acuérdate que lo que venga acompañado de la t es omega. Por ejemplo, a veces dice 1000 t. Digo, 1000.
5t en este caso. Entonces el argumento omega, el argumento, el número es omega, en este caso es 5. Omega es igual a 5. Entonces, pues como, ¿para qué no? ¿Para qué es omega? Haz de cuenta que los fasores, lo que te piden, la fórmula de un fasor, de fasor, de una impedancia, perdón, para convertir una resistencia, o sea, no digo que o sea, como tal, lo estás modificando en la vida real, ¿no? Más bien es, digámoslo, como una forma más fácil de manipular. Porque en la vida real no existen, hasta Chinky dice que pues, no existen las impedancias como tal. Simplemente es como una forma tú de verlo más fácil. Es como cuando agarras un diagrama de cuerpo libre, ¿no? O sea, en la vida real pues no estás descomponiendo por ejemplo, una máquina o una armadura, o sea, no lo estás haciendo. Pero es una forma más fácil de hacer los cálculos. Entonces, haz de cuenta que esa resistencia, para pasar la impedancia, que es Z con el acento, es en el caso del capacitor, se pone 1 sobre omega C, 1 sobre omega C menos 1 sobre omega C. Normalmente esa es la fórmula, ¿no? O sea, te lo ponen así, 1, bueno, sin el menos, 1 sobre omega C. Pero no sé, bueno, yo también no terminé de entender, si puedes preguntarle, porque normalmente te lo dan así, 1 sobre omega C, pero cuando lo usas en los cálculos, obvian el hecho de que es menos J omega C. O sea, así, así tal cual se representa el fasor, la impedancia, mejor dicho. Nada más que te lo ponen sin el J y sin el menos. Y el caso de un inductor se representa como J, JL, JL omega. O bueno, J omega L. Lo escribí al revés, pero pues es igual, solo lo escribo bien. Que voy mientras me voy acordando en la marcha. J omega L. Ajá. Digo que normalmente no te ponen el J, pero en los cálculos sí tienes que poner J. ¿Qué significa J? Aquí obviamente en corriente alterna, digo que esto, estás hablando como de vectores, pero números imaginarios. O sea, el plano de las X son los números reales y el plano de las Y son los imaginarios. Nada más que aquí en vez de usar la Y, como se confundiera con la I de corriente, usas J. ¿Sí? Entonces, digo que ese sería como tal las dos fórmulas. Y si te fijas, omega es lo que sacaste, 5. Y ahora, si quieres convertir en un capacitor, en este caso no lo tenemos, pero vamos a usar, por ejemplo, vamos a usar esta de aquí específicamente, 2. Esa resistencia, digo, esa inductor, lo vas a pasar al dominio de la frecuencia, o lo vas a convertir en una impedancia. Entonces, pones J, omega, sabes que vale 5, y el valor en henrios de ese inductor, 2. Pues pones 2. Y ya una simple multiplicación algebraica se da 10J o J10. Normalmente se pone el principio antes del número. Ese sería su valor en ohms. Y si te fijas, en un principio tú tenías 2 henrios. Y no sé si notas ya ahora que es más simple. Porque aquí, o sea, estás usando inclusive otros valores, pues sí, de inductancia, de la capacidad de la bobina. Y es como si ahora esta bobina la estuvieras interpretando como si fuera una resistencia. Aquí no le pones así una resistencia tal cual, así como con ese símbolo. Se pone como un cuadrito. Significa que eso lo estás convirtiendo en una impedancia. Básicamente es lo mismo poner esto, pero no lo puedes poner así, bueno, así se representa. Y aparte es más fácil de verlo como es una
nueva representación como imaginaria, pues, que no es una resistencia como tal, sino que en tu nueva interpretación lo estás usando como si fuera una resistencia, pero en el dominio de la frecuencia, te vuelvo a repetir. Ay, perdón. Y lo mismo va con el capacitor, igualito. Nada más que en este caso, pues no tiene ningún capacitor, no tendría caso. Pero pasa igualito. Por ejemplo, en la segunda, en el segundo inductor sería bueno, también se le pone así, ZL. ZL es impedancia del inductor. Lo voy a poner ZL2. Y este es igual a ZL1. ZL1. Impedancia del inductor 1. Y este es impedancia del inductor 2. Impedancia del inductor 2. Es J omega L. El otro omega, el otro L, el segundo inductor vale 3 henrios. Entonces vas a poner J omega vale 5. Ahí está. 5 por 3. Sería J15 ohms. Te vuelvo a repetir. Sería ahora tu impedancia, tu fue una representación. Y si te fijas los demás, ya no ocupas, porque los demás está en ohms. Y no, tú vas a decir, ¿por qué no se cambia? Porque las impedancias sí se quedan así tal cual. Porque haz de cuenta que tú cuando metes una onda senoidal en una resistencia, sigue saliendo senoidal. En corriente directa es lo mismo, pero en corriente directa, si aquí metes directa, pero en un inductor, ahí sí un inductor, si no me equivoco, integra. Ok, sí, creo que sí. Entonces la integral de esto sería pues ya ¿cómo se llama? El, el segundo orden, o sea, ¿cómo se llamaba? Una inclinada, una pendiente. Y te sube, o sea, esa es la función de por qué usas senoidales. Pero bueno, si quieres eso después te lo termino de explicar. Entonces ya tienes el valor del inductor 1 y de la impedancia del inductor 2. Ahora, pues ya nada más vuelves a dibujar. Más. Pones el valor que te digo que había sacado. O sea, de aquí, magnitud y el ángulo. Que no te dice, entonces es 0. Entonces sería 100, ángulo de 0 volts. Vuelves a dibujar. En este caso, lo voy a dibujar también así como cuadrito. 4 ohms, que te digo que sí ya estaba. 6 ohms. Shit. Bueno, lo voy a poner 6 ohms. Debajo, ahora este sí va a cambiar. Fue tu primer ZL1. ZL1. Ahora acá. O son. ZL2. Déjame cortar el video y te continúo en otro video para no hacerlo tan largo.